Bueno, cordial saludo. En esta sesión vamos a ver lo que es la parte de presión, ¿sí? Entonces, para entender qué es la presión, vamos a mirar dos ejemplos distintos, ¿sí? Entonces, imaginemos que este es un zapato de mujer, ¿sí? Eh, el cual tiene este tipo de plataforma, ¿listo? Obviamente la mujer se pone los zapatos y va a ejercer una fuerza sobre ese zapato, la cual vamos a llamar F. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde va a ejercer una fuerza? Bueno, inicialmente va a ejercer una fuerza acá, ¿sí? Pero entonces vamos a analizar nomás la parte del tacón. ¿Listo? Entonces, si observamos nosotros el área, aquí viéndolo de la parte superior, existe el tacón, va a marcar un área de este estilo. ¿Listo? Entonces, esa va a ser, bueno, a ver si queda elíptico. Ajá, no. Mm, listo. Entonces tenemos el área, el cual va a ser de forma elíptica, de forma circular. Si lo vemos elíptico, ¿por qué? Porque estamos viendo una área de perfil. Entonces, esta va a ser el área, ¿sí? Sobre el cual el tacón se apoya, ¿sí? Sin embargo, la mujer tiene otro estilo de zapato, ¿sí? El cual observamos acá, y entonces cuando ella se los pone pues va a ejercer la misma fuerza que ejerce en este zapato, ¿sí? Sin embargo, si comparamos el área, ¿sí? El área de acá es mucho más pequeña que la otra área, ¿listo? Esa va a ser el área de ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, este lo podemos llamar área 1, ¿sí? Entonces esta va a ser el área 1 y esta podemos llamarla el área 2. Bueno, entonces área 2, listo. Entonces A2, listo. Entonces bajo este esquema vemos que A1, ¿sí? Es mayor que A2, listo. Y entonces si nosotros miramos, ¿sí? Por ejemplo, podemos mirar sobre una superficie que puede ser un piso laminado, podemos establecer de que este tacón pues va a hacer menos daño sobre el piso que este tacón que es de área mucho menor. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Significa que aquí va a existir una presión 1, ¿sí? Y aquí va a existir otra presión 2. Por lo tanto, podemos establecer que la presión 1 es menor que la presión 2, ¿listo? Para la misma cantidad de fuerza aplicada sobre ambos zapatos, ¿listo? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿sí? Bajo esta visión, entonces podemos establecer lo siguiente. Podemos establecer las siguientes características de la presión. Entonces, la presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es evidente que si yo aumento, si por ejemplo alguno de cambio por alguien que tenga una cantidad de masa mucho mayor, por ejemplo si hacemos una fuerza mucho mayor, pues la presión sobre este zapato, ¿sí? Aquí estoy cambiando el vector fuerza, que es mucho más grande que este, pues la presión que va a pasar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos F1 y F2. Entonces, por lo tanto, decimos que F2 es menor que F1, ¿listo? Y adicionalmente, la presión que se ejerce sobre el tacón, ¿listo? La cual llamamos P1, y aquí la presión que se ejerce sobre el tacón P2, entonces también decimos que ¿qué? Que P1 es menor que P2, ¿listo? Por lo tanto, por este motivo, pues establecemos que ¿qué? Que a medida que aumenta la fuerza, lo hace la presión. Sin embargo, entonces decimos que la presión es directamente proporcional a la fuerza. Por otra parte,
Entonces tenemos que la presión es inversamente proporcional al área sobre el cual se aplica la fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿eso dónde lo vemos? Lo vemos aquí en el área, ¿listo? Donde a mayor área va a existir menor presión, ¿listo? Entonces, bajo ese esquema, podemos decir que la presión, ¿sí? Que la presión va a ser inversamente proporcional a 1 sobre el área. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estas características y pues a través de experimentos, se llega a la ecuación, ¿sí? De la presión, la cual es que presión va a ser igual a la fuerza, ¿sí? A medida que aumenta la fuerza, aumenta la presión, dividido el área, ¿listo? Entonces, dividida el área, ¿listo? Acuérdense que esto es fuerza y esto es área. Aquí, mira. Área, ¿listo? Entonces, bajo este esquema, ¿sí? Podemos despejar la ecuación de fuerza, ¿listo? Entonces, podemos despejar esto. Entonces, nos va a dar que fuerza va a ser igual a ¿quién? A presión por unidad de área, ¿listo? Entonces, en forma diferencial, ¿cómo se establece esto? Entonces, la forma diferencial, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa esto diferencial? Si tenemos una pequeña área, ¿sí? La cual vamos a llamar dA, este es el área que llamamos dA, ¿listo? Y sobre la cual actúa una fuerza perpendicular, ¿listo? Perpendicular al plano, entonces va a ser esa fuerza, así, esta es la fuerza, ¿listo? La cual pues puede ir variando a punto, ¿por qué? Porque tenemos un diferencial muy pequeño, ¿sí? Entonces, este lo vamos a llamar pues dF, ¿listo? Ese es un diferencial de fuerza, ¿listo? Entonces, bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta la ecuación que acabamos de desarrollar, podemos decir que el diferencial de fuerza va a ser igual a ¿quién? A la presión por el diferencial de área, ¿listo? Entonces, aquí tenemos que aclarar que esta es una fuerza perpendicular, este símbolo es el símbolo de perpendicular, perpendicular, ¿listo? ¿Listo? Y obviamente aquí en nuestra ecuación decimos que esa, esa es una fuerza perpendicular, ¿listo? Entonces, estas dos ecuaciones son las que definen cómo varía la fuerza con respecto al área, ¿listo? Para una presión dada. Bueno, bueno, entonces, ¿pero quién hace la presión? Bueno, por ejemplo, en un líquido, la presión la hace el movimiento de las moléculas sobre las paredes del recipiente, ¿listo? Como veremos más adelante. Bueno, entonces, ¿qué unidades tiene la presión en el sistema internacional? Entonces, si nosotros tomamos nuestra ecuación inicial, ¿sí? O sea, esta, entonces vamos a definir que la presión es igual a fuerza, ¿sí? Por sobre unidad de área, ¿listo? Y esto que va a ser igual en términos de unidades. Entonces, si hablamos de unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las unidades de la fuerza? Entonces, las unidades de la fuerza, recordemos que son los newton, ¿listo? Entonces, newton. Y las unidades de área en el sistema internacional, pues son los metros cuadrados. Metros cuadrados, ¿listo? Entonces, la combinación de estas dos, newton sobre metro cuadrado, es lo que se denomina, y pues teniendo en cuenta que Pascal fue de los primeros que estudió esto, entonces es lo que se llama un Pascal, ¿listo? Esto es un Pascal, cuya abreviatura pues va a ser PA, ¿listo? Entonces recuerde que esa es la abreviatura para lo
lo que es el pascal. Abreviatura. ¿Listo? Bueno, entonces, bajo ese esquema también podemos hallar las unidades, ¿sí? ¿Cuáles serían las unidades? Entonces, recordemos que el pascal es igual a ¿quién? El newton, recordemos que es kilogramo, ¿sí? Por metro sobre segundo. ¿Listo? Y esto tenemos que dividirlo entre algo más grande. Entonces borremos aquí esto igual. Esta presión va a ir más abajo. Igual a ¿qué? A los metros cuadrados. ¿Listo? Entonces cancelamos este metro con uno de los cuadrados. ¿Sí? Si quieren hacer las orejas de una vez, yo hago directamente el procedimiento. Entonces esto nos va a dar que es que kilogramos sobre metro por segundo. ¿Listo? A estos cuadrados, metros por segundo cuadrado. Entonces esas son las unidades del sistema internacional, ¿listo? Para la presión. Bueno, adicionalmente existen otro tipo de unidades, ¿listo? Entonces aquí vemos las unidades. Está el bar, cuya conversión equivale a 1000 pascales. Está el milibar, que es 100 pascales. Un torricelli, que equivale a 133.32 pascales. Está el PSI, que estoy utilizando en el sistema inglés, entonces equivale a 6.982 pascales. Están los milímetros de mercurio, ¿sí? Más adelante vamos a entrar en esta parte, ¿listo? Entonces equivale a 132.32 pascales, o sea, equivale igual a un torricelli. Y el último es la atmósfera, ¿listo? Este de la atmósfera es bueno que lo tengan presente, cuál es 101.325 pascales, ¿listo? Que esa es la presión que hace la atmósfera, ¿listo? Sobre la superficie de la Tierra, es decir, la presión que hace el aire sobre la superficie de la Tierra o sobre nosotros, que estamos aproximadamente sobre la superficie de la Tierra. ¿Listo? Entonces con esto definimos lo que lo que es la presión.